esta proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario de Vox para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, en concreto, para modificar o reformar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Proposición de ley que tiene precisamente la finalidad de lograr que exista una verdadera garantía en cuanto a la injerencia de los partidos políticos en el tercero de los poderes del Estado, en el Poder Judicial. Porque Vox propone que esos 12 miembros sean elegidos por y entre jueces y magistrados de todas las categorías, en una circunscripción única de toda España, y que lo hagan en un voto personal, individual, secreto, igual, sin interferencias de partidos políticos, de cuotas, de avales, de asociaciones, libremente cada juez, cada magistrado, como estableció la Constitución, hizo esa reserva de ley. Que además, para evitar contaminaciones, no puedan ser nunca vocales quienes hayan sido en los 4 últimos años pertenecientes a listas electorales de ningún partido o hayan estado en la legislatura anterior en una asamblea legislativa, una comunidad autónoma, en el Congreso, en el Senado, en el Parlamento Europeo, en una corporación local, o que, por ejemplo, hayan tenido altos cargos en el Estado. Con eso, sin duda, evitaríamos que haya contaminación de ningún candidato. Nuestro grupo parlamentario del Partido Nacionalista Vasco votó en contra y ahora, señorías de Vox, no ha cambiado ninguna circunstancia para que cambiemos nuestro sentido del voto. Y sin que, por cierto, señorías, sea sostenible en modo alguno, a la luz de las diversas sentencias del Tribunal Constitucional sobre el asunto que debatimos, que, como se afirma de manera categórica en el apartado 2 de la exposición de motivos de la iniciativa, y hoy se ha repetido en la tribuna, que sea evidente que el texto constitucional excluye para los vocales de origen judicial la forma parlamentaria de elección. Sin tampoco desconocer la controversia surgida a partir de 1985, cuando se reformó el procedimiento de designación de los vocales de procedencia judicial en que tenía vigencia desde 1980, al convertirlos en vocales de plena designación de las Cortes a propuesta de un número de electos por el propio Poder Judicial, controversia que ha tenido y tiene continuación hasta nuestros días a través singularmente de las confrontaciones internas en el seno del Consejo que se deben a que las asociaciones judiciales y sus propuestos representan y se asocian en torno a las mismas tendencias y corrientes ideológicas existentes en la sociedad. Nosotras, en el Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar, no compartimos, evidentemente, el planteamiento de Vox, pero tampoco el actual sistema. Entendemos necesario avanzar hacia una reforma legislativa que sea suficiente en sí misma para superar el bloqueo actual, para impedir que los criterios de la minoría se impongan a la mayoría. Las normas jurídicas están llamadas a garantizar la vida en sociedad, no a impedir que se desarrolle. Ahora me dirijo a todos los grupos. Precisamos avanzar hacia una reforma legal equilibrada que disponga de distintas mayorías menos exigentes ante situaciones de bloqueo sostenidas, pero sobre todo y con urgencia plantear una rebaja en las competencias de un Consejo General del Poder Judicial secuestrado, reduciéndolas al mínimo a las 4 que recoge el artículo 122.2 de la Constitución española. El resto de competencias deberían pasar al Ministerio de Justicia, como ocurre en otros países, Francia, sin ir más lejos. Créanme, señorías, créanme, llegará el día en que lamentarán este error. En cualquier caso, señorías del Partido Popular, estamos ansiosos de saber qué van a votar a esta proposición de la ultraderecha. Si votan que no, deberían acordar ya la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pero si votan que sí, pues una vez más la ultraderecha les marca el paso. Están ustedes, señorías del Partido Popular, en una encrucijada complicada. Trabajar por España, actuando con responsabilidad, actuando con sentido de Estado, o se dejan marcar el paso una vez más y se vuelven a diluir peleando para saber cuál es la marca verdadera y cuál es la de imitación. Es verdad, señorías, que esto no es nuevo. Le pongo un ejemplo. Septiembre de 2007. Ángel Acebes,
el Partido Popular no será cómplice en la ocupación de la justicia por parte del Partido Socialista y de los nacionalistas más radicales. Hace de esto, señorías, casi 17 años. Ustedes no han cambiado ni una coma de su discurso. Es curioso, pero son ustedes lo mismo que hace 17 años y algunas veces son lo mismo que hace 60 años. Les diré una cosa, señorías del Partido Popular, que igual no lo saben o no terminan de asimilarlo. España no le pertenece. Las instituciones de España no son suyas. Que les quede claro, bien claro, señorías del Partido Popular. Esto no es una batalla por el relato de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Dejen sus apuestas y sus cálculos electorales. Pues como dijo el ministro de Justicia, el señor Bolaño, renovar el Consejo no es una opción, es una obligación que nace del mandato, que nace de nuestra Constitución. Y es algo necesario para el buen funcionamiento del Poder Judicial y de los tres poderes del Estado. Señorías de la derecha insisten una y otra vez en que quieren cambiar el sistema de elección, pero lo único que quieren cambiar son las reglas de juego a mitad de la partida. En otras palabras, quieren gobernar la justicia para intentar usarla a sus intereses. Señorías de la derecha, dejen de dar lecciones de patriotismo y si tan patriotas son, cumplan con la Constitución y desbloqueen de forma inmediata el Consejo General del Poder Judicial. Ese es el patriotismo que quieren y necesitan los españoles de ustedes. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señorías del Grupo Socialista, comprendo que en sus actuales circunstancias hablar de la justicia les ponga muy nerviosos. Es como mencionar la soga en casa del ahorcado, o como nombrar en Ferraz a Ábalos, Santos, Cerdán, Marlaska, Illa, al ministro Torres o a la presidenta Armengol, entre otros. Realmente lo que ustedes tienen que hacer es colaborar con la justicia, porque en España los jueces no son prevaricadores, como acaban de decir algunos grupos que son socios suyos en esta investidura. Los jueces no son prevaricadores, sino que los jueces son justos, a pesar de lo que dicen miembros de su gobierno y los socios. Por eso es necesario apoyar al Poder Judicial y, por tanto, es necesario que aquí todos defendamos la independencia del Poder Judicial. Señorías socialistas, libérense y repitan. En España no hay una justicia prevaricadora. Vamos a colaborar con la justicia para fortalecerla. Eso es lo que los españoles quieren oír de ustedes. Hoy en día, señorías, lo que nos estamos jugando es garantizar la independencia del Poder Judicial. Repitan, independencia del Poder Judicial. Y por eso es necesaria la vuelta al sistema del artículo 122.3 de la Constitución, para que los 12 vocales de procedencia judicial sean elegidos directamente, como ya puso de manifiesto la sentencia 108/1986. Curiosamente, en el debate, el Partido Socialista, en una enmienda in voce, estableció el sistema de 20 vocales y un colegio electoral. Es decir, ustedes en la enmienda que presentaron en la sesión constituyente establecieron que el modelo era que los jueces eligieran a los jueces. Luego se retractaron en el año 1985. Es verdad que durante muchos años se fue renovando el Consejo General del Poder Judicial mediante un sistema de elección parlamentaria sin que se evidenciara la existencia de un peligro real a la independencia del Poder Judicial. Pero en la actualidad es una necesidad democrática tras los continuos ataques a la justicia por ministros del propio Gobierno, que ha provocado que 2.500 jueces hayan denunciado ante Bruselas su ataque a la independencia del Poder Judicial. Las asociaciones de jueces, todas las asociaciones, y no ligadas por partidos políticos, como decía el señor Ortega Smith, que me ha parecido asombrosas sus afirmaciones con respecto a las asociaciones judiciales, y me gustaría que se retractara aquí de lo que usted ha dicho de las asociaciones judiciales. Las asociaciones judiciales han efectuado un manifiesto democrático pidiendo la elección por parte de los vocales por parte de los jueces al sistema de elección directa. Señorías, sigan lo que les recomiendan los organismos europeos y españoles.
No sigan en esa cobardía y debilidad, siguiendo la estela de sus socios, que lo único que quieren es destruir el poder judicial. Su acuerdo de investidura, tanto con Esquerra Republicana de Cataluña en la anterior legislatura como Junts en esta, tiene un objetivo, que es el caos en la justicia, romper el poder judicial, ocupar el poder judicial. Abandonen esa senda, señorías. Quebrar la independencia del poder judicial y decir que la justicia en España es corrupta es algo que va contra la verdad. Y ustedes tienen que decir aquí, alto y claro, que la justicia española no es corrupta, que la justicia española es justa y que los jueces y magistrados actúan atendiendo el Estado de Derecho. Díganlo y entonces podremos estar escuchando y intentando realizar un pacto. Señorías de Vox, el Grupo Popular ya presentó su propia proposición de ley en la 14 legislatura y se la reiteramos. La vuelta al sistema de elección directa de los 12 vocales requiere un gran detalle en aspectos básicos: junta electoral, candidaturas, plazos, sustituciones, circunscripciones, incompatibilidades. Ustedes en esta proposición siguen la misma estructura y en gran parte la literalidad de la Ley Orgánica de 1980. Es sorprendente que no piensen que la carrera judicial ha evolucionado en estos 44 años. Se han quedado ustedes anclados en 1980. Renuévense, hablen con las asociaciones, no se limiten a mirar atrás. Deben revisar sus propios planteamientos, porque si no, son como la mujer de Lot, se van a convertir en una estatua de sal. Ustedes proponen una distribución por categorías judiciales totalmente incongruente. Precisamente la propuesta que el Grupo Popular presentó equilibra la elección entre las distintas categorías judiciales. También apostamos por una presencia paritaria de hombres y mujeres en la carrera judicial, que esa es la realidad de la carrera judicial y no la que ustedes están inventando. Asimismo, hay que garantizar la mayor proporcionalidad entre asociados y no asociados. Ustedes también se olvidan de la realidad, no saben lo que es la carrera judicial. Señor Ortega Smith, para presentar una proposición de ley tan importante como esta, hay que estudiar, dialogar, conocer la carrera judicial y no hacer simplemente un corta y un pega. Se lo recomiendo. Señorías del Grupo Socialista, acepten que la única reforma posible es la que ya le propusimos en su momento: devolver a los jueces la capacidad democrática de elegir a sus representantes, como ya ocurre en las elecciones a las salas de gobierno de los TSJ y en la elección de decanos, y no pasa nada. No pueden argumentar que es más democrático que el Congreso y Senado elijan a los vocales y menos democrático que el Poder Legislativo elija a 8 juristas y los jueces elijan a los 12 representantes. Porque si esta Cámara aprobara que la elección de los vocales la efectúan los jueces, dicha decisión haría que los vocales tengan también el refrendo de la soberanía popular por delegación. De la misma manera que los ciudadanos delegan en nosotros la elección del presidente del Gobierno. ¿Qué problema hay? Los ciudadanos nos eligen a nosotros, entonces elegimos al presidente del Gobierno. Ustedes reforman la Ley Orgánica del Poder Judicial y delegamos entre todos en los jueces su propia elección. Por tanto, existe un sistema que ustedes se niegan porque están atados a lo que les exigen sus propios socios. En definitiva, y para concluir, si quieren fortalecer la justicia, la fórmula es sencilla: independencia del Poder Judicial, despolitización de la Fiscalía, separación de poderes, respetar las instituciones. Esa es la fórmula para que haya un Poder Judicial independiente y no las reformas y contrarreformas y reformas y enmiendas que ustedes están dedicando en esta legislatura y en la anterior contra el Poder Judicial. Muchas gracias. Pasamos a la segunda votación sobre la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vox, orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial para la reforma del procedimiento de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Empezamos la votación. Votos emitidos 346, votos a favor
170, votos en contra 176, abstenciones ninguna. En consecuencia, no se toma en consideración dicha proposición de ley. Y no habiendo más asuntos a tratar, se suspende la sesión hasta mañana a las 9.